Amigos y amigas, estamos en esta edición especial del Arriero conversando con Jean-Marie Bert. Hemos hablado sobre Marta Chávez, hemos hablado sobre el reo de la de Iroes, hemos hablado sobre el juicio Cabitos y ahora en este último bloque vamos a hablar sobre Ajomarca, que es un tema que en este programa hemos tratado varias veces con Jean-Marie, con Pancho Soberón. También me acuerdo cuando se extraditó a Telmo Hurtado, tuvimos acá un programa. Con Carlos Rivera también creo que lo conversé en alguna ocasión y contigo. El caso Ajomarca es un caso muy especial porque desde que se produjo hubo una confesión, ¿no? Sí. Del Hurtado, ¿no? Y después, bueno, hubo todo un proceso de retractamiento, en fin, desaparece Telmo Hurtado, vuelve a aparecer. Y finalmente el juicio se está dando, ¿no? Y es un caso donde además la línea de mando está totalmente identificada. Toditos están ¿Cuál ahí. es el estado en este momento del juicio? ¿Se ha avanzado? ¿Ya se terminó con los testigos? ¿En qué momento está? Mira, es otro de esos juicios que ha durado larguísimo. Ya estamos en noviembre, ¿verdad? Este mes se cumple 3 años. Claro, este 3 juicio, años. ¿no? Sí. Es demasiado largo. Está casi culminado con los testigos. La defensa ha llamado varios testigos, pero en este año, o sea, han habido varias audiencias donde se ha cancelado la audiencia porque no se han producido los testigos presentados por la defensa. Eso podría ser una estrategia dilatoria, podría ser simplemente una incapacidad de llevar a cabo una buena defensa, lo cual, siendo el abogado principal ahí en Akasaki, no me parece. Pero en fin, ha habido, o sea, múltiples audiencias en este año que han sido simplemente canceladas porque los testigos presentados por la defensa no llegan. Entonces se ha demorado de manera... Pero eso es básicamente dilatorio. O Sí, sea, yo creo que eso es el asunto, ¿no? ¿no? Ya conocemos que es alguna... Sí. Quieren diluir el efecto de la confesión de Telmo Hurtado. O sea, más allá de la confesión a que tú mencionas, que es la confesión en el año 85, La primera, digamos. cuando se detectó la masacre, Claro. cuando Alan García despidió a 2 altos mandos militares y el Congreso investigó el caso. Claro. E incluso llegaron a sancionar, aunque nunca se hizo efectiva la sanción, a Telmo Hurtado, quien se confesó ser responsable. Pero de él, la masacre. él ha confesado en el juicio también. En el juicio, a sorpresa de todos, porque se pensaba que iba a guardar silencio, a sorpresa de todos, no solamente reconfirma su confesión, sino la matices. Y explica de que la confesión de aquella vez fue una orden que él recibió de su mando superior, Wilfredo Mori Orso. Lo recibió en la casa de su superior para proteger a su superior. Y él cuenta toda esa historia. Y luego se produce al interior de ese juicio confrontaciones entre Telmo Hurtado, Mori Orso y Careo, entre Morios y otros mandos militares que están ahí en el juicio, como coacusados. Entonces se ha producido una pequeña explosión adentro de ese juicio, la verdad. Porque obviamente a los militares no le conviene ese tipo de sinceramiento. Claro. Porque lo que está haciendo Telmo Hurtado, y es curioso porque Telmo Hurtado no es que está arrepentido, no es que está diciendo hicimos mal, está diciendo yo hice lo que mis superiores me ordenaron hacer. Porque eso fue el modus operandi del ejército en aquella época. Eso me recuerda al caso Eichmann, digamos, claro. ¿No? Y como yo hice acá en Ajomarca, hemos hecho en otros, y él menciona una serie de otros casos, incluso en un momento él acusa directamente a un general me estoy olvidando del nombre, ya me va a venir, pero le acusa al general de haber asesinado con su propia mano a 14 detenidos dentro del cuartel Cabitos. Entonces, claro, es una cosa que no se ve todos los días, ni en Perú ni en ningún otro lugar. Claro, y que eran cosas que, digamos, las investigaciones de la Comisión de la Verdad no habían llegado a ese nivel. Es muy poco común, ha sido muy poco común que los perpetradores se confesan.
Y que entren a detalle en la confesión. Y que además, entren en ¿no? detalle. Porque algunos dicen, bueno, sí, cometí el crimen. En el caso Colina han habido un par que se cogieron a la ley de confesión sincera y así han aportado mucha información y eso ayudó a rebajarles la pena, pero siempre recibieron una condena. Claro, ¿no? claro. Él no puede ser testigo colaborador eficaz porque él fue fugitivo. En 2001, cuando la Corte Interamericana anula las leyes de amnistía en el Perú, ¿qué hace Telmo Hurtado? Se va del país, como varios otros militares, y se va a Estados Unidos, y él vive ahí unos 5 años, antes de que lo detectan y lo arrestan, y finalmente lo extraditan en 2011. Claro, entonces, lo ocurrido en el caso Ajomar, que es un hito, digamos, en la búsqueda de la verdad y de la justicia. En términos de la verdad, bueno, ya por lo menos lo sabemos. Ahora, ¿tú crees que se va a poder llegar a una sentencia que condene a quienes fueron responsables de esta matanza, que además fue matanza, encubrimiento, asesinato posterior de los testigos? O sea, es un caso sumamente complejo. ¿Tú cómo ves esto? Si los jueces, en este caso, valoran adecuadamente la prueba, yo creo que no le va a quedar mayor cosa que condenar no solamente a autores materiales como Telmo Hurtado y Rivero Rendón, que fueron los que dirigían los grupos Lince que cometieron la masacre, sino los altos mandos que ordenaron, no solamente ordenaron la masacre, ordenaron el posterior asesinato de testigos, como has mencionado, y ordenaron el encubrimiento de la masacre. Claro, o sea, y la negación sistemática que de que no son delitos menores. No son delitos menores. ¿No? Entonces, mi modo de ver es que tienen que condenar no solamente los autores materiales, sino también los altos mandos que tienen esa responsabilidad directa. Ahora, el problema es que la Sala Penal Nacional es muy reticente a aplicar conceptos jurídicos como autoría inmediata. Lo cual es curioso porque en el Perú ese concepto es bastante legitimada. Fue utilizado primeramente en el juicio contra Abimael Guzmán. Así es. Porque Abimael Guzmán no estuvo presente ni en Lucanamarca ni en ninguna otra masacre de Sendero, sino él ordenó y puso en marcha esa máquina de guerra que cometió esas masacres. Al igual que Fujimori. Fujimori no estuvo en la Cantute, tampoco estuvo en Barrios Altos, pero él fue el responsable de poner en marcha ese sistema de defensa nacional que luego deviene en la formación del Grupo Colina, que sí llevó a cabo esas masacres. Pero en el caso de oficiales de alta graduación, o sea, de generales, no ha habido ningún caso en que se les dé autoridad inmediata. Sí, ¿en qué caso? De Salazar Monroy, el jefe... En el caso Colina. En el caso de Julio Salazar Monroy, que fue el jefe del CIN, participó en el Grupo Colina, él fue condenado como autor inmediato. Y si mal no recuerdo, Montesinos y Hermosa Ríos también fueron acusados, fueron condenados como autores inmediatos en el caso de Barrios Altos, Pedro Yauri y Sánchez. Claro, tienes razón. Pero estaba pensando... Fuera de Colina, no. Claro, estaba pensando en los jefes de los comandos políticos militares. Eso es. No ha habido. No ha habido. Porque claro, el caso Colina tiene una historia particular, el caso Colina, Barrios Altos, ¿no? Pero en los casos de los crímenes gravísimos de los años 80, la mayoría se cometieron en los años 80, pareciera que el Poder Judicial no se atreve a sentenciar a estos miembros del ejército, ¿no? Que bueno, están retirados, muchos de ellos. Bueno, ¿no? Los que eran generales. Un mes y medio sentenciaron a 2 militares en actividad, uno un general de brigada por desaparición forzada, que fue... Claro, que uno no sabe cómo y de pronto, por un caso Huancavelica. En general la tendencia ha sido de absolver y a no querer reconocer autoría inmediata o autoría intelectual, si quieres. Y entonces la tendencia ha sido buscar el autor el autor material y exigir documentación, prueba directa. Si en casos de desaparición forzada han estado exigiendo, por ejemplo, un documento que
que documenta que esa persona fue detenida en el cuartel. Es una desaparición forzada. Las naturalezas no van a registrarlo porque es una detención clandestina. Extrajudicial, ¿no es cierto? Clandestina. O sea. Entonces, hay así muchos absurdos en las sentencias a veces, que nos preocupa, porque no... También el tema de la prueba indiciaria. No va a haber una prueba directa en donde dice, yo ordeno a matar a esos 69 campesinos. Eso no se da. Pero se va construyendo la prueba con distintos indicios que te lleva a la conclusión definitiva de que esos son los responsables, como ocurrió en el caso de Fujimori. Y eso la sala penal no ha querido lanzarse. Yomari, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos a que visiten el blog de Yomari Bert. Ella nos va a dar el nombre exacto. Es rightsperu.net, perdón. Es rightsperu.net. rightsperu.net, o si no buscan Yomari Bert y van a encontrar en la página web de WOLA, también hay un enlace al blog, y ahí van a encontrar la información sobre estos casos y sobre otros casos que ustedes no encuentran en otro lugar, porque esa es la verdad. Lamentablemente no se habla de estos temas, pero nosotros, siempre que Yomari viene, la invitamos a la mula, a este programa y a otros programas, porque nos parece fundamental el trabajo que haces y fundamental seguir en esta búsqueda por la verdad y por la justicia, sobre todo, en la que estamos embarcados hace tantos años. Yomari, muchas gracias. Amigos y amigas, el lunes tenemos un invitado que tiene bastantes cosas que decir. Paulo Vilca, ex viceministro en Interculturalidad, con quien vamos a hablar sobre el caso del lote 88. Nos vemos el próximo lunes.